Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí de nuevo, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a adentrarnos en un tema que ha estado circulando en las redes y en los medios, y que tiene que ver con una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, Hande Erçel. El título de hoy es bastante directo y revelador: Hande Erçel, viejos amores, ella lo confiesa. Así que prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se ha dicho y sobre todo, las propias palabras de Hande al respecto. Y antes de que empecemos a desmenuzar este interesante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse, aquí abajo y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Como les decía, el título lo dice todo. Vamos a hablar de los amores pasados de Hande Erçel y lo más emocionante, de cómo ella misma ha abierto la puerta a hablar de ellos. En el universo de las celebridades, pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar directamente de la fuente sobre sus relaciones anteriores, especialmente cuando éstas han sido objeto de tanta especulación y interés público. Y es que Hande Erçel, con su carisma arrollador y su talento innegable, ha capturado la atención no solo por sus proyectos en pantalla, sino también por su vida personal. A lo largo de los años hemos visto cómo su nombre se ha asociado a diferentes figuras públicas, y las revistas del corazón y las redes sociales no han dejado pasar ni un detalle. Pero hoy, vamos a ir más allá de los rumores y nos centraremos en lo que Hande ha decidido compartir. La información que ha generado este título proviene de entrevistas recientes y declaraciones que han dado mucho que pensar. Parece que Hande, en un giro que muchos esperaban, ha decidido ser un poco más abierta sobre sus experiencias sentimentales pasadas. Y esto, créanme, es una noticia emocionante para sus fans, que siempre han querido conocerla un poco más allá del personaje que interpreta en las series. La curiosidad por saber quiénes han sido parte de su vida amorosa es inmensa, y ahora tenemos la oportunidad de escuchar su perspectiva. Cuando hablamos de viejos amores, es importante recordar que en la vida de cualquier persona, y más aún de una figura pública, hay relaciones que marcan un antes y un después. Estas experiencias, aunque hayan terminado, forjan nuestra identidad y nos enseñan lecciones valiosas. Y para Hande Erçel, una mujer que ha crecido bajo los reflectores desde muy joven, estas relaciones habrán tenido un peso aún mayor. La presión mediática, las expectativas y el constante escrutinio público pueden hacer que navegar por el mundo de las citas sea un desafío considerable. Ahora, entremos en materia. ¿Qué ha confesado Hande Erçel sobre sus amores pasados? Si bien no vamos a entrar en detalles escabrosos ni en chismes sin fundamento, sí podemos hablar de las actitudes y las reflexiones que ella ha compartido. En general, se percibe una madurez en sus declaraciones. Parece que Hande no guarda rencores ni se regodea en el pasado, sino que más bien utiliza esas experiencias como un trampolín para su crecimiento personal y profesional. Una de las cosas que ha destacado en estas nuevas declaraciones es su enfoque en la importancia de la comunicación y el respeto mutuo dentro de una relación. Hande ha mencionado que con el tiempo ha aprendido a valorar más la conexión genuina y el entendimiento con una pareja, por encima de cualquier otra cosa. Esto sugiere que quizás en el pasado pudo haber priorizado aspectos diferentes, o que simplemente ha evolucionado en su forma de ver el amor. También ha habido comentarios sobre la influencia de estas relaciones en su vida, y cómo ha sabido salir adelante fortalecida. No se trata de negar el pasado o de pretender que no existió, sino de integrarlo de una manera saludable. Hande parece tener una visión muy realista de que las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella. Y esa huella puede ser una fuente de aprendizaje y autoconocimiento. Otro punto interesante es la forma en que aborda la idea de viejos amores. En lugar de verlos como fracasos o puntos débiles, los presenta como etapas. Etapas que, aunque a veces dolorosas, contribuyeron a la persona que es hoy. Esta perspectiva es muy sana y nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias pasadas. ¿Cuántas veces hemos juzgado nuestras relaciones anteriores con demasiada dureza? Hande nos da un ejemplo de cómo sanar y avanzar. Es importante mencionar que Hande Erçel, a pesar de ser una figura pública, siempre ha intentado mantener un cierto grado de privacidad en su vida personal. Sin embargo, estas recientes confesiones sugieren que ha llegado a un punto en el que se siente cómoda compartiendo aspectos más íntimos de su vida.
Y eso es algo que sus fans agradecen enormemente. Nos permite conectar con ella a un nivel más profundo, más allá de la ficción. Se rumorea, y esto es importante aclararlo, que muchos de estos viejos amores que se mencionan en el título hacen referencia a relaciones que han sido ampliamente cubiertas por la prensa turca e internacional. Nombres como el actor y cantante Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla en Senkalkapm, han sido objeto de mucha especulación. La química entre ellos era innegable y su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, cautivó a millones de seguidores. Si bien ambos han sido discretos, las declaraciones de Hande podrían arrojar luz sobre cómo ella percibe esa etapa ahora. Otro nombre que a menudo surge en estas conversaciones es el del actor y cantante Murat Dalkey. Aunque sus caminos se separaron, la atención mediática sobre su relación fue intensa en su momento. Lo que Hande podría estar confesando ahora son las lecciones aprendidas de esas experiencias, la forma en que esas relaciones la moldearon y cómo ha transformado esas vivencias en sabiduría. La clave aquí es la palabra confiesa. No se trata de un simple recuento de nombres, sino de una apertura a hablar de sus sentimientos, de lo que aprendió, de cómo esas relaciones la afectaron y la hicieron crecer. Esto es lo que diferencia una simple nota de prensa de una entrevista reveladora. Hande está compartiendo su perspectiva, su verdad sobre esos capítulos de su vida. Piensen en esto, una figura pública de su calibre constantemente bajo el microscopio, decidiendo ser vulnerable y compartir aspectos de su vida amorosa pasada. Esto requiere valentía y un deseo genuino de conectar con su audiencia en un nivel más humano. Nos muestra que a pesar de la fama, detrás de los escenarios y las alfombras rojas, hay una persona con experiencias, con aciertos y desaciertos, con aprendizajes. Lo que Hande Erçel está comunicando es un mensaje de empoderamiento. Nos está diciendo que el pasado, por muy complicado que haya sido, no nos define si decidimos aprender de él. Que cada relación, incluso las que no llegaron a buen puerto, nos aporta algo. Nos enseña sobre nosotros mismos, sobre lo que buscamos y lo que no estamos dispuestos a tolerar. En estas declaraciones, es probable que Hande haya hecho hincapié en que no se trata de culpar a nadie ni de revivir viejas rencillas. Más bien, es una reflexión sobre su propia evolución como persona y como mujer. Ha aprendido a valorarse más, a priorizar su bienestar y a rodearse de personas que aporten positividad a su vida. La forma en que una persona habla de sus relaciones pasadas dice mucho de su madurez emocional. Y por lo que se desprende de estas últimas confesiones de Hande, parece que ha alcanzado un nivel de serenidad y autoconocimiento admirable. No hay amargura, no hay lamentos, solo una aceptación madura y una mirada hacia adelante con optimismo. Es fascinante ver cómo una figura pública, que a menudo parece inalcanzable, puede compartir algo tan personal y relatarnos algo que en el fondo, todos hemos vivido, las vueltas que da la vida y las lecciones que nos deja el amor. Hande Erçel, con su manera sencilla y sincera, nos invita a mirar nuestro propio pasado amoroso con una perspectiva diferente, quizás más compasiva y reflexiva. En resumen, lo que Hande Erçel ha confesado sobre sus viejos amores, no es un simple listado de nombres, sino una profunda reflexión sobre su crecimiento personal. Ha hablado de la importancia del aprendizaje, de la evolución en su forma de ver las relaciones, y de cómo esas experiencias, incluso las que tuvieron un final, la han fortalecido. Se percibe una madurez y una aceptación del pasado como parte integral de su camino. No hay reproches, sino una visión constructiva que la ha llevado a ser la mujer segura y exitosa que es hoy. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado interesante y revelador lo que hemos compartido hoy sobre las confesiones de Hande Erçel acerca de sus amores pasados. Hemos visto cómo a través de sus palabras, nos transmite un mensaje de madurez, aprendizaje y aceptación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les parece importante que las celebridades compartan aspectos de su vida personal? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de las experiencias de Hande? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación enriquece muchísimo nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande o simplemente les interese este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós.